Hola, queridos amigos y queridos hermanos, que la paz de Dios esté sobre cada uno de ustedes en este su canal Ministerio Cristo Salva. Ministerio Cristo Salva. Dios pueda bendecirles en gran manera a cada uno de ustedes. Gracias por sus bendiciones a ayudarnos a crecer. Así que, como siempre, te pidamos que te suscribas en mi canal Ministerio Cristo Salva. Que pueda ser una bendición para muchos este canal. Que otros puedan aprender. Hoy tenemos un tema muy interesante en mis otros temas, los cuales estuvimos hablando. Hablamos en busca de la verdad, hablamos del gran conflicto, luego hablamos del plan de salvación y ahora vamos a estudiar un tema muy pero muy importante. Este tema se titula La palabra de Dios y sus enseñanzas para nuestros días. Vamos a estar hablando de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes vamos a tener una pequeña o breve oración para la gloria y honra de Dios y poder así comenzar el tema que vamos a estar presentando en este momento. La palabra de Dios y su enseñanza para nuestros días. Oramos, Padre, gracias por tu amor, tu misericordia y bondad, y alabado seas. Dios, bendito sea y bendito serás. Bendice quienes están viendo este video en este momento y bendice, Padre, todo lo que se hablará. Que tu Santo Espíritu sea quien dirige en todo momento y cada instante. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si escuchas algún ruido, lluvia, eh, sabes que no tenemos por ahora equipos y no tenemos estudios o una parte donde podamos estar sin ruido. Pero vamos a hacer todo lo posible para que tú puedas bendecir a otros y puedas estar bendecido también con este tema. Antes de comenzar la palabra de Dios, es importante notar varias cosas de la palabra de Dios. Vamos a ver la introducción, que es muy interesante, para luego así poder pasar a otra parte más interesante y luego pasar a otra parte mucho más interesante. Gloria a Dios. La introducción dice del tema: las Sagradas Escrituras, que abarcan el Antiguo y el Nuevo Testamento, constituyen la palabra de Dios escrita, transmitida por inspiración divina mediante santos hombres de Dios, que hablaron y escribieron impulsados por el Santo Espíritu. Así que notamos acá que es la palabra de nuestro Dios. Dice aquí, Jaime Wall expresó en 1847, la Biblia es nuestra única norma y práctica de fe. Eso es la Biblia para nosotros, nuestra única norma y práctica de fe. En ellas debemos de confiar completamente. Las Escrituras nos han servido de inspiración para la crianza de nuestros hijos. Y usted puede ver ahora en este nuevo mundo o nueva actualidad de vida cómo están los hijos de las personas. El desespero, el desenfreno que tienen hoy en día los jóvenes. Y es porque no están leyendo la palabra de Dios en las familias. Y es un error de los padres el no leerla, ya que en la Biblia encontramos normas de moral, de educación, de servicio, de amor, pero no estamos leyendo la Biblia a los hijos. Así que yo te invito en este momento, si eres padre, a que leas tu palabra, la palabra de Dios, se la leas a tus hijos. Dice aquí, ha sido la voz que nos ha guiado en un mundo donde impera la confusión. Así que vamos a estar hablando de la palabra de Dios.
Pero antes vamos a ver algunos datos de la Biblia. Dice que está dividida en dos secciones, Antiguo y Nuevo Testamento. Tiene 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Es importante que notes esto antes de comenzar a hablar de la palabra de Dios. Dice que fue escrita por unos 40 personajes o personas en un periodo de 1500 años. 1500 años, wow, increíble. La Biblia duró un periodo de 1500 años para ser presentada a nosotros como hoy la vemos. Gloria a Dios. Dice que la Biblia tiene en total 66 libros, 1189 capítulos, 31.102 versículos y 773.693 palabras, dependiendo de las versiones. Es que puede variar las cantidades, pero es una cantidad exacta y muy considerable. Además, fue escrita originalmente en 3 idiomas, que es hebreo, tenemos el arameo y tenemos el griego. Por eso es que cuando usted comience a estudiar la palabra de Dios, no piense que usted está estudiando la palabra de Dios como si la hubieran hecho en República Dominicana. No, o en el país que usted esté ahora mismo. La Biblia está escrita en hebreo, arameo y griego. Para usted poder entender el significado completo de las cosas y de algunos versículos que son medios confusos, usted tiene que ir al original, hebreo, arameo y griego. Además dice, por su contenido la Biblia se puede dividir en historia. Ahí usted ve los libros que son historia. Usted puede chequearlo, puede pausar el video y puede chequearlo. Por su contenido también la Biblia está dividida en historia y poesía. Ahí están los libros, Job, Salmo, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Son libros muy hermosos, muy preciosos. También está en historia, poesía y evangelio. Mírenlo acá, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Además está historia, poesía, evangelios y cartas. Mírenlas ahí donde están las cartas, las poesías y las historias. También se puede dividir en historia, poesía, evangelismo, carta y profecías. Y ahí tenemos a Daniel y tenemos los profetas menores, algunos profetas mayores. Y tenemos acá Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. Muy bien. La lectura bíblica que vamos a estar compartiendo en este momento es: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este es el versículo que va a comenzar el desarrollo del tema, la palabra de nuestro Dios. Así que yo espero que te pueda gustar, préstale atención, porque de él vas a aprender bastante, así como aprendí yo, para la gloria y honra de Dios. La palabra de Dios es una lámpara, es una luz que alumbra en los lugares oscuros de nuestras mentes. Muchas veces nosotros buscamos significado a las cosas, pero la Biblia tiene el significado de todo. Nosotros lo que tenemos que tratar es de leer la palabra de Dios. No cometamos el error de leer la palabra de Dios como muchos lo hacen. Bueno, abro la Biblia y donde me quede, ahí la leo. No. Comience desde el principio. Comienza desde Génesis y termina en el libro de Apocalipsis, el último libro. No te lleves de la persona que el que lee la Biblia entera se vuelve loco, son mentiras. Así que tenemos que leer la palabra de Dios completamente, ya que ella nos ayuda a nosotros en nuestra oscuridad.
No importa cuál oscuridad tú tengas. Dios, a través de su palabra, te puede ayudar a ti a ser una luz en la oscuridad. Ahora dice, puntos básicos que debemos aprender de la palabra de Dios. Vamos a ver algunos puntos básicos que va a ser con preguntas y respuestas que hará la palabra de Dios. Así que vamos a ver algunas preguntas o varias preguntas para así poder ver el significado de la Biblia, por qué está la Biblia en nuestras manos, qué nos dice Dios que debemos hacer y entre muchas otras cosas. La primera pregunta que tenemos ¿es la Biblia la palabra de Dios? ¿Es la Biblia la palabra de Dios? Romanos 3:2 dice, muchos en todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. La Biblia es palabra de tu creador, de Dios. ¿Sabe? No es palabra como muchos dicen, no, porque fue hecha por humanos. Sí, fue escrita por humanos, pero fue confiada, es inspirada por Dios. La Biblia que tú tienes en tu mano en este momento o que tienes en tu hogar es la palabra de Dios. Y Dios quiere hablarte a través de ella. Léela. No dejes de leerla. Otra pregunta es, ¿la Biblia inspirada y por quién? ¿Sabe? ¿Es la Biblia inspirada y por quién? Vamos a ver. Todas las escrituras inspiradas por Dios. ¿Quién inspira la Biblia? Dios, como dije antes de esto. Dios es quien inspiró la palabra de Dios. Ahora, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Gloria a Dios. La Biblia es inspirada por Dios. Así que tenemos cada día más que confiar en ella. Al dice, la segunda pregunta es ¿por quién? Bueno, ya está contestada por Dios. Es inspirada por Dios. ¿Y por quién? Por Dios. Así que tenemos que tratar cada día más de leer la palabra de Dios. Dice, ¿el Espíritu Santo tiene parte en la Biblia? Muy buena pregunta es. Si el Espíritu Santo tiene parte en la Biblia, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. El Espíritu Santo tiene todas las partes en la Escritura, porque todo lo que está en la Escritura fue inspirada también por el Espíritu Santo. Dios utilizó al Espíritu Santo para que así ayudara a los escritores a que escribieran una obra tan perfecta, una obra tan hermosa, una obra que salva, una obra que quita el estrés, te quita la ansiedad, te quita el dolor, el temor. El Espíritu Santo tiene que ver con todo esto. Además de esto, dice, ¿Cristo Jesús tiene parte en la Biblia? Vemos que Dios tiene parte, vemos que el Espíritu Santo tiene parte. Dice a la palabra de Dios, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿La palabra de quién? De Cristo. La Biblia también es palabra de Cristo. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Gloria a Dios. Amén. Así que la palabra de Dios, además de que tiene al Espíritu Santo como ayudador, también es palabra de Cristo Jesús. Así que nosotros tenemos 3 personas que están obrando o obraron grandemente en las Escrituras
para que usted encuentre la salvación. Gloria a Dios por eso. Lea su Biblia. Lea su Biblia. Dice aquí la nota, las Sagradas Escrituras fueron creadas por 3 autores que son Dios Padre, Cristo Jesús y el Espíritu Santo. Ellos 3 crearon la palabra, la Santa Biblia. Y en este momento te digo y te exhorto, lee la Biblia. Ellas te ayudarán mucho. Lamentable caso, si no la lees, mira cómo está la sociedad, cómo piensa, todo lo que existe en ella. Así que debemos de leer la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir y nos dice, ¿cómo obtenemos fe? Una buena pregunta. ¿Cómo obtenemos fe? Así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Quien te diga a ti yo tengo fe y no lee la Biblia o no cree en la Biblia, dice que no, yo no creo en la Biblia porque está escrito por hombre, mentira. Ese hombre no tiene fe. Ese hombre lo que tiene es una noción de algo, una creencia en sí mismo, pero no en lo que dice la palabra de Dios. Así que la única forma de obtener fe, la fe espiritual, es a través de la lectura de la palabra de Dios. Gloria a Dios por ello. La Santa Biblia se compara a una espada. Es una buena pregunta. La Santa Biblia se compara a una espada. Y podemos afirmar también esa pregunta y quitar los signos de interrogación. La Santa Biblia se compara a una espada. Dice la Biblia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que la palabra de Dios es comparada también como una espada de 2 filos. Así que cuando una espada de 2 filos entra en la carne o donde haya de entrar, tanto como por arriba, como por abajo, por el frente, está partiendo. Eso es increíble. Y dice que llega hasta las coyunturas, hasta el tuétano. Eso significa que es profunda la palabra de Dios. Te transforma completamente. Así que con más razón, tú y yo debemos cada día leer la palabra de Dios. Hay veces que Satanás, digo esto porque me ha pasado, no lo niego. Hay veces que Satanás te nubla y tú duras 3 días, 4 días, hasta una semana sin leer la Biblia. Te pone muchas afanes, te pone muchas actividades, te pone siempre cosas, no, porque ahora mismo no tengo ánimo, te quita el ánimo y todo eso. Pero hermano, tenemos que tratar de leerla. Y cuando tú estés así, léela. Que sea un versículo, lee, para la gloria y honra de Dios. Que sea un versículo, pero lee. Nunca dejes de leer la palabra de Dios. ¿Cuál es el objetivo de la Biblia? Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para la salvación. Uno de los objetivos de las Sagradas Escrituras es hacerte sabio para la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. Además, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es importante que la juventud, que las personas mayores, que la sociedad lea la Biblia, que las instituciones hagan una Biblia para leerla
diariamente, que en las escuelas, que en las universidades, que en todas partes haga una Biblia. ¿Es importante? Sí, es muy importante, porque si te corrige, si te ayuda a ser una buena persona para la sociedad, ser un hombre bueno para la persona que les rodea, eso significa que yo con más razón tengo que leer la palabra de Dios, porque me cambiará, me ayudará a ser mejor persona ante la sociedad. Y es lo que muchos no quieren entender. La palabra de Dios está para ayudarnos, no está para quitarnos a nosotros la diversión como muchos piensan. No, la palabra de Dios es para ayudarte en tu vida moral, en tu educación, en tu vida en este mundo, para que tú sepas obedecer leyes, para que tú aprendas cada día más a comportarte ante las personas, ser una persona decente. Pues para eso está la palabra de Dios y para salvarte. Mientras más aprendes de ella, aprendes a salvarte. Hay otra pregunta más y dice, ¿cuál es el consejo de la Biblia? Dice, bienaventurado el que lee. ¿Cuál es el consejo que te da la Biblia? Lee la palabra de Dios. Y los que oyen, la palabra de Dios te manda también a que oigas. Si tú no puedes leer, bueno, búscate un audio. YouTube tiene todo. Dile que te grabe un audio. Baja las aplicaciones de Biblia que también tienen lector de sonido y pueden leer. Así que el consejo que nos da la Biblia es lee y oye las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Por qué tenemos que leer la palabra de Dios y escucharla? Porque el tiempo está muy cerca. Y usted, querido amigo, querido hermano, ve cómo está el mundo. Usted está notando cómo está el mundo. El mundo cada día más está destrozándose, muchas inundaciones, muchos terremotos, estas pestilencias o los virus que andan ahora mismo y que vienen más, el hambre, las violaciones, hay un sinnúmero de cosas que están sucediendo y tenemos que tratar cada día más de leer y escuchar la palabra de Dios para poder transformar a otros y otros transformen a otros más. En la nota notamos acá, hasta aquí hemos aprendido lo básico de la Santa Biblia, sus beneficios, objetivos, sus divisiones y mucho más. Y mucho más. Pero entre tanta belleza que proporciona la Biblia, escuche esto, también habla acerca de los conflictos que enfrentarían los oidores y lectores de esta obra santa. Veamos este panorama. La Biblia y el conflicto. Aquí notamos una imagen donde hay dos personas que jalan una cuerda como diciendo no es para allá, el otro dice no, es para acá, y él dice no, pero es para este lado, y yo quiero ganar, yo quiero tener la razón. Y así es que está el mundo cristiano hoy en día, hermanos. Hoy en día el mundo cristiano está así. Siempre uno dice no porque yo tengo la verdad, otro dice no porque esa verdad ya no existe, ya eso quedó clavado en la cruz. Y querido amigo y querido hermano, yo te aconsejo, para la gloria y honra de Dios, te aconsejo que leas tú la palabra de Dios. La palabra de Dios no necesita intérpretes. Tú mismo puedes interpretar la palabra de Dios porque ella te va a ayudar, pero tienes que comenzar a leer desde el principio hasta el final, para que entienda absolutamente todo. Hoy en día andan personas que están haciendo juegos con la palabra de Dios para trastornar tu mente. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Vamos a ver. ¿Qué menciona la Biblia sobre la tradición? Importante esto. Dice aquí Marcos, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido.
y muchas cosas hacéis semejante a esta. ¿Cuál es el primer problema que tenemos? La tradición. No, porque mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi tío me enseñó así y eso es lo que yo creo. No, no puede ser así. Porque cuando vas a la palabra de Dios te encuentras que la tradición primeramente no va con la palabra de Dios. Y ahí lo leíste. Eso lo único que hace es contradecir la palabra de Dios, las tradiciones. Sigue diciendo, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Así que la tradición, tú tienes que desde ahora romper eso, roto, que no quede absolutamente nada de tradición en ti. Abre tu conciencia, abre tu mente y comienza a leer la palabra de Dios y comienza desde cero. Cristo Jesús quiere ayudarte, pero tienes que romper inmediatamente esto de lo que es la tradición. Porque la tradición lo que hace es que invalidan los mandamientos de Dios para que usted comience a obedecer a los mandamientos de hombres. Increíble. Así no podemos vivir. Dice, ¿es adulterada y comercializada la Biblia? Buena pregunta. Dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Sí, hermano. La palabra primeramente es adulterada. Muchas veces no es lo que dice. Leen un versículo y dicen otras cosas. Y también muchos hacen comercio con ella. Te ven que hoy en día dicen, no, porque si tú das más diezmo, más ofrenda, la palabra de Dios dice que tú serás bendecido. No es así. En la ofrenda y el diezmo, un ejemplo, no es con, ¿cómo te explico? No es obligatorio, si tú das mucha ofrenda o poca ofrenda, que tú seas bendecido. No es así, porque es un mandamiento de Dios. Tú tienes que dar la ofrenda y el diezmo. Es una bendición, sí, para ti, pero no es que porque tú lo des, Dios va a ver, wow, dio mucho, te lo voy a bendecir. No, eso no es así. Muchas veces hay personas que Dios le da mucho y se pierden. Y eso no es así. Así que hoy en día se está comercializando la palabra de Dios. Muchos están usando la palabra de Dios solamente para llenarse su propio bolsillo. Y usted tiene que tratar de impedir eso. Lea la Biblia para que usted vea que la Biblia en ningún momento hace o dice lo que hoy en día se predica acerca de ella. Muchos andan engañando a muchas personas con la palabra de Dios, robando con la palabra de Dios, haciendo muchas maldades con la palabra de Dios. Así que hay que tener mucha, pero mucha cuenta en estos tiempos. Hay un conflicto muy fuerte con la palabra de Dios. Dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, oiga eso, no andando con astucia, dice Pablo, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Sabe? Astucia. Hay mucha gente que está usando mucha astucia con la Biblia. Y eso da vergüenza, porque yo hoy en día veo muchos videos de muchas personas cristianas y eso da vergüenza, como están usando la palabra de Dios para así atraer personas. Es una comedia. Ya no es santidad, es comedia. Es una película para ganar, no sé si el like o qué. Pero están mal, están muy, pero muy mal. Sigue diciendo la Biblia, ¿cuáles desafíos enfrentan los líderes? Pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. ¿Qué están haciendo hoy en día los líderes? Enseñando como doctrina mandamientos de hombre.
Y es un problema serio, porque es lo que se está enseñando hoy en día. Mandamientos de hombre. La gente ya no lee casi la Biblia. Es más, casi los dirigentes no te mandan mucho a leer la palabra de Dios. Te mandan más a leer libros de personas para darle su fama y para que consigan su fortuna, digo yo. Pero hermano, no se está mandando a leer la palabra de Dios como se debe. Y cuando se manda a leer la palabra de Dios, muchas veces la adulteran. Y hay que tener mucha cuenta con esto. ¿Cuál desafío enfrentan los líderes? Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre? Cosas que todo se destruye con el uso. Cosas que se destruyen ¿con qué? Con el uso. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cuando se habla de los rudimentos del mundo o mandamientos de hombres, se está hablando de los engañadores. ¿Quiénes son los engañadores? Los demonios. Utilizan hombres, personas religiosas grandes, poderosas, pastores grandes y poderosos, lo utilizan ¿para qué? Para dar un mensaje extraviado a su pueblo. Y esas personas van a pasar por una gran tribulación, un gran problema, porque no se van a salvar. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, dice la palabra de Dios. Así que tenemos que tener esto en cuenta, queridos amigos y queridos hermanos. Hay un problema grande, muy grande con los líderes. Y es que los líderes hoy en día se están beneficiando demasiado con la palabra de Dios. Usted ve personas que tienen jipeta, pero no todo tipo de jipeta. Tienen aviones, tienen apartamentos, tienen casa de lujo. Y todo eso se ha hecho, supuestamente ellos, por la gracia de Dios. Y no, se han hecho negociando con la palabra de Dios. No se deje engañar, no se deje engañar. Hay muchos engaños, la mano es con dinero, hay muchos engaños. Hay personas que vienen pintando de oveja y quieren que usted lo mantenga, diciendo que es un cristiano y que necesita ayuda, que Dios le dijo que usted tenía que mantenerlo, que Dios le dijo que usted tenía que darle unos tenis. Y eso no es así, eso no es así, hay que tener mucha cuenta. Perdón, estaba bebiendo un poco de agua. Hay que tener mucha cuenta, porque hay muchos engañadores de diferentes índoles. Muy bien, en esta nota, notamos acá, Satanás desea desviar nuestra mente a fábulas. Oiga eso, a fábulas. No a la Biblia, no lean la Biblia, no crean en ella. Crean en la fábula, en lo que dicen los hombres. Eso sí. Tradiciones y mandamientos de hombres. Eso es lo que quiere Satanás. Que usted se desvíe completamente de la Biblia. Así podrá mantener en oscuras y vergonzosas tinieblas nuestras vidas. Mientras más tiempo le dedicas a la televisión, a la novela, a la película, a todos esos entretenimientos, mucho más estarás engañado por Satanás. Tienes que tener mucha cuenta con eso. Dice aquí, eventos de los últimos días, solo los que hayan fortalecido su espíritu con la verdadez de la Biblia podrán resistir en el último gran engaño. El último gran engaño. Solamente quienes podrán resistir el último gran engaño, que ya se avecina, se avecina. No le queda mucho tiempo, Satanás va a aparecer pronto. ¿Quiénes podrán decir, wow, no es Satanás o no es Dios, sino Satanás? Solamente los que leyeron la palabra de Dios y escudriñaron asiduamente la palabra de Dios. Todo lo que nos predican debe estar basado en un escrito está. Como dice aquí, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca
de nuestro Señor Jesucristo. En este momento ya hemos llegado al llamado. Espero que en este momento tú hayas aprendido algo acerca de la palabra de Dios. Suscríbete en el canal, compártelo, que muchos puedan ver, muchos puedan escuchar la palabra de Dios. Y este tema tan maravilloso, porque hay muchos engaños hoy en día, hay muchos engaños. No te dejes engañar por nadie. Dice aquí la historia del joven rico. Entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. No los mandamientos de hombre, sino los mandamientos de Dios. Y la única forma de usted saber cuáles son los mandamientos de Dios es a través de la palabra de Dios. No crea en mandamientos de otro librito que no sea de la Biblia. Porque hay otros mandamientos que son de un librito que me voy a reservar el nombre, pero no son los mandamientos de Dios. Tienen algunos mandamientos que están en la Biblia, pero tienen a otros que no son de la Biblia. Dice aquí, y le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste. ¿Cómo se fue el joven triste? Porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y Jesús le dice, mirando Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Quiero que tomemos algunas partes de aquí. El joven rico no es, cuando Jesús dice que es difícil que una gente rica entre al reino de los cielos, lo dice porque el rico no cree en Dios. Cuando tiene un problema, cree en sus posibilidades, en sus beneficios, en lo que él tiene. El pobre, cuando no tiene dinero y le pasa un problema, lo primero que dice: ay, Dios, va y ora, Padre, ayúdame. El rico no, el rico de una vez va y coge la tarjeta de seguro, coge la tarjeta de crédito o de débito, o va al banco y saca dinero. No confía. Es difícil te escuchar a un rico que diga: déjame encomendarme primero a Dios y después ver qué Dios va a hacer conmigo. No, ellos inmediatamente cogen lo que ellos tienen. Así que es el primer punto. Además, hay otro punto muy importante. Los discípulos dijeron: esto es imposible. Dios le dice que para Dios nada es imposible. Yo sé que es imposible leer, un ejemplo, la Biblia entera. Tú dices: wow, eso es imposible. Sí, yo lo he hecho varias veces. Y estoy terminándola, lo estoy haciendo de nuevo. Es posible, querido amigo y querido hermano, lea su Biblia. Es posible. Lo que para ti es imposible, para Dios es posible. Solamente antes de comenzar, siempre pídele a Dios que llene tu vida del Espíritu Santo. Que te nutra, que te guíe para que tú entiendas la palabra, para que tú no necesites un intérprete. Y si necesitas un intérprete, Dios pueda guiarte a una persona justa y correcta para su gloria y su honra. Así que permite que Dios haga en ti un milagro. Y en este momento te digo esto.
que es importante, ahí están cayendo las letras, que es una pregunta muy importante para ti. Y la pregunta es, ¿qué leerás de hoy en adelante? Dime, ¿qué tú leerás de hoy en adelante? ¿Leerás novelas que lo único que hacen es pervertirte la mente muchas veces? ¿Leerás un cuento de hadas? ¿Te pondrás solamente a ver películas, novelas? ¿Qué leerás de hoy en adelante? ¿Y quién o a quién le creerás? Créele, yo te digo, créele completamente a la Biblia. La Biblia tiene toda la verdad. Ella no miente, y hasta el día de hoy lo ha demostrado. Ella no miente y quiere salvarte en gran manera. Así que ahí como estás, cierra tus ojos para orar, para la gloria y honra de Dios. Padre, gracias por tu amor y misericordia. Bendice, Padre, a la persona que está escuchando. Permite que este mensaje sea compartido por esa misma persona para que otros puedan ser nutridos. Y gracias, Señor Dios. No nos dejes y permite que tu palabra siempre esté en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Dios pueda bendecirte, querido amigo, querido hermano, que la paz de Dios esté sobre ti hoy y siempre. Si escuchaste algún ruido, lluvia, una ranita que me estaba haciendo ahí la competencia al principio, pero gracias a Dios fue el principio. Espero que te haya gustado el tema. Compártelo, suscríbete en mi canal. Que otros puedan conocer la palabra de Dios. Dios te bendiga en gran manera. Y este es tu ministerio Cristo Salva, este es tu canal. Te ayudará cada día más para que puedas encontrar la verdad que tanto tú necesitas. Próximamente vendremos con otro tema más interesante. Hemos terminado acá la palabra de Dios y espero que te guste. No te dejes engañar porque andan muchos, pero muchos engañadores. Dios te bendiga mucho. Bendiciones.